un salmo que dice: enséñame a cómo conducirme en tu casa. Amén. Sí, Señor. Tenemos que saber cómo conducirnos en la casa del Señor. Aleluya. Muy bien. Por eso hay otro texto en Malaquías que dice: ¿con qué me presentaré a Jehová y cuál será mi actitud delante de él? Gloria a Dios. Enséñame, Señor. Cuando vengamos delante de la presencia del Señor, imagínate si el rey de España o alguien importante nos llamara. ¿Cuál sería nuestra actitud, nuestra reverencia delante de él? Pues imagínate el Rey de Reyes. Aleluya. Quien tenga Biblia, vamos a Lucas, capítulo 7, y el versículo 18 en adelante. Y vamos a hablar del personaje que dividió la historia para siempre. Dice Lucas capítulo 7, verso 18. Yo estoy leyendo la versión simple. Dice: y los discípulos de Juan le informaban acerca de todas las cosas. Amén. Y Juan, llamando a 2 de sus discípulos, los envió ante Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Al llegar ante Jesús le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado ante ti diciéndote: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En aquella misma hora sanó a muchos de enfermedades, de aflicciones, de espíritus malignos, y muchos ciegos recibieron la vista. Y respondió Jesús y dijo: vayan y cuenten todo lo que han visto y escuchado. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres les es anunciada las buenas nuevas. Amén. Y dice el verso 24: al marcharse los discípulos de Juan, empezó Jesús a decir a la gente acerca de Juan: que salisteis a ver al desierto, una caña sacudida por el viento, o que salisteis a ver a un hombre ataviado con atuendos elegantes. He aquí que aquellos que se atavían con atuendos elegantes y viven en deleites en los palacios. ¿Que salisteis a ver a un profeta? Sí, les digo, más que profeta. Es de aquel estaba escrito: he aquí que envío mi mensajero delante de tu presencia y preparará el camino delante de ti. Yo les digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Amén. Oremos esta tarde. Padre, te damos gracias. Gracias porque nos permites estar delante de tu presencia, Señor. Tu palabra que ha sido leída, te ruego que prepares los corazones, Señor, que tomes mis labios, Señor, que todo lo que pueda decir hoy desde este altar sea porque tú lo produces en mi corazón, porque hemos entendido que nada podemos dar si primeramente no lo recibimos de ti, Señor. Ayúdanos a tener una actitud de reverencia delante de tu presencia y a un temor reverente ante tu palabra. Gracias te doy por mis hermanos y hermanas que aquí hay esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Uno de los textos más conocidos de toda la Biblia. Jesús dice: de entre los nacidos de mujer no se ha levantado mayor profeta que Juan el Bautista. ¿Os habéis dado cuenta que Jesús en ningún momento dijo que de los nacidos de mujer se ha levantado mayor que Juan el Bautista? No, no dice eso la Biblia. Porque si eso dijera la Biblia, diría que Juan el Bautista ha sido más grande que todos los que han nacido, que los que están naciendo y que los que van a nacer. No, dice: de entre los nacidos de mujer no se ha levantado mayor, dice, pero profeta. Amén. O sea, de todos los profetas de la Biblia, Juan el Bautista era el más grande de ellos. Amén. Pero ¿por qué era Juan el Bautista más grande que todos los discípulos? Y que todos los profetas. Porque era pariente de Jesús en cuanto a la carne.
Mire, ¿sabes por qué Juan el Bautista era mayor profeta que todos los profetas? Mayor que Moisés, que se pasó 40 años en el desierto, en Egipto, creyéndose ser alguien. Era de la corte. Pero Dios le saca y le mete 40 años en el desierto para hacerle entendernos: Moisés, no eres nadie. Sí, Señor. Y luego 40 años usándole para que Moisés entienda que Dios solamente usará gente que no se piense ser nadie. Pues mayor que Moisés fue Juan el Bautista. Mayor que Isaías, que fue el profeta que recibió la visión más gloriosa de todo el Antiguo Testamento. Fue el único. Gracias a Isaías hoy podemos decir: Dios es santo, santo, santo. Porque si no hubiera existido Isaías, no hubiera visto esa visión y no hubiera escuchado a los serafines. Pues mayor que Isaías es Juan el Bautista. Mayor que Jeremías, que desde su juventud Dios le coge como profeta y la aparta. No sé hablar, bueno, pues yo te voy a dar como profeta a las naciones. Mayor que Jeremías es Juan el Bautista. Mayor que Ezequiel, que se para delante de un cementerio y dice: así dice Jehová, y todo empieza a cobrar vida. Pues mayor que Ezequiel es Juan el Bautista. Mayor que Oseas, que se le mostró el estado del pueblo. Mayor que Oseas. ¿Recordáis el mensaje de Habacuc? Lo que se le mostró a Habacuc. Más grande que Habacuc era Juan el Bautista. ¿Pero por qué Juan el Bautista es mayor que todos los profetas? Porque todos los profetas anunciaron al que había de venir, el Mesías. Pero Moisés murió sin verle. Muy bien. Isaías murió sin verle. Jeremías murió sin verle. Todos los profetas murieron sin verle. Sin embargo, Juan el Bautista es el profeta que no solo lo anuncia, sino que le contempla. Amén. Y para privilegio le bautiza. Gloria a Dios. Por eso Juan el Bautista es mayor que todos los profetas. Pero qué curioso, Juan el Bautista es el último de los profetas de la ley. ¿Verdad? Sin embargo, es el mayor que todos ellos. Por eso Jesús dijo que los últimos serían los primeros. Gloria a Dios. Juan el Bautista, ¿por qué es grande? Más que todos los profetas. Porque no solamente le anuncia, sino que le ve, le bautiza. Pero ¿saben por qué Juan el Bautista es grande? Miren, Marcos 6, 18. Porque Juan decía a Herodes, Herodes Agripa, el hijo de Herodes el Grande, el que mandó matar a Jesús. Herodes Agripa sería el que 30 años después cortaría la cabeza a Santiago, hermano de Jesús, en la cárcel. Herodes Agripa mataría a sus hijos para que no reinaran en su lugar. Herodes Agripa se enfadaba y todo el pueblo ni respiraba. Pues Juan el Bautista decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y lo decía a voces. Le decía: eres un adúltero. ¿Qué te parece? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que por causa de esto Herodes quería matarle. Dice, pero no pudo, porque el pueblo le tenía como profeta. Le amaba el pueblo y le tenían como profeta. Herodes quiso matarle y no pudo. Juan el Bautista, ¿por qué es grande? Porque dice las verdades a los reyes si es necesario. Bueno, Amén. A riesgo de su vida. Pero como dice la verdad, es amado por el pueblo, pero es odiado por los religiosos y los impíos. Sí, Señor. ¿No tendríamos que parecernos a Juan el Bautista? Amén. Hablar las verdades, aunque los impíos y religiosos nos quieran matar. Amén. qué bien. Tú hablas la verdad,
que aunque los religiosos y los impíos quieran matarte, el pueblo te amará y reconocerá el ministerio que tienes. El don que Dios te ha dado. Qué bueno. Por eso Juan el Bautista es grande, porque es capaz de decir todas las verdades, da igual a quien fuera. Pero si Juan el Bautista es grande, más grande que Juan el Bautista fue Jesucristo. De Jesucristo se escriben millones de volúmenes y de libros, de literatura de todas las clases, acerca de su vida, de su doctrina. Se pueden pasar la eternidad escribiendo, no sería suficiente. Por eso el último capítulo de Juan dice, si todo lo que el Hijo del Hombre hizo en la tierra, si se escribiera, no habría papel para reflejarlo. ¿Cómo describir a Jesús de Nazaret? ¿Qué es Jesús de Nazaret para nosotros? ¿Quién es? Para esta sociedad muchas cosas. Un revolucionario, otro es un farsante, otro es un alborotador, otro es un mentiroso. ¿Pero qué es Jesús para nosotros? Eugenio, que está preguntando a la iglesia así, ¿qué es Jesús para nosotros? ¿Sabemos realmente quién es Jesús, de verdad? Si pecó o no pecó, lo sabemos. Te sorprenderías la gente que no sabe contestar estas preguntas. Pero Jesús es más grande que todos, aun cuando tiene 12 años, que cuando su María y José creen que se ha perdido, dice que van al templo y le escuchan allí, hablando con los doctores, teniendo 12 años, hablando con los doctores de la ley. Y dice la Biblia, se sorprendían acerca de sus preguntas, porque desde pequeño Jesús empezó a estudiar la ley como Dios. El Señor tiene dos naturalezas, divina, era 100% Dios, pero tenía una naturaleza humana. Y en su naturaleza humana, el Señor tuvo que aprender la ley. Tuvo que estudiar como cualquier judío. ¿Cuántos jóvenes estudian la Biblia? Jesús tuvo que estudiar la palabra. ¿Sabes qué dice? Hay un texto acerca de Jesús que dice, se ganó Jesús la reputación de su ciudad. ¿Jesús es Dios? Pues se tuvo que ganar el testimonio de la gente. Y si él, que es más grande que Juan el Bautista, se tuvo que ganar la reputación de su ciudad, imaginamos todos nosotros. ¿Tenemos que ganarnos la reputación de que somos cristianos? Por supuesto que sí. Amén. A él se tuvo que ganar la reputación porque de él se decían muchas mentiras. Criticaban a María y lo pagó él. Por eso se tuvo que ganar la reputación de su ciudad. Y poco a poco él empezó a ganarse tal reputación que cuando él hablaba, todos le escuchaban. Queremos la atención de todo el mundo, pero ¿qué reputación nos hemos ganado? Muy bien. Muy bien. Queremos la atención, bueno, porque si quisiéramos la atención de la gente, vale, pero queremos la atención de Dios. Pero ¿qué reputación tiene delante de Él? Aleluya. Él se ganó la reputación de su ciudad. Cuando Juan el Bautista lo meten preso por decir las verdades, entonces es Jesús cuando aparece en escena y dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a los hombres. ¿Saben que Jesús y Juan el Bautista nunca predicaron juntos? Nunca. ¿Sabes por qué Juan el Bautista y Jesús no predicaron juntos? Imaginaros, cuando Juan el Bautista predicaba, mira lo que hacía, de todas las regiones venían. Imagínate si hubieran predicado Juan el Bautista y Jesús. ¿Se hubieran convertido el doble de gente? ¿Sabes por qué no predicaron juntos? Porque Juan el Bautista era profeta, predicaba lo que el Padre le inspiraba por el Espíritu Santo. Mientras Juan predica, el que predica es el Padre, por eso el Hijo no puede hablar. Gloria a Dios. Porque mientras el Padre habla, hay un orden en la Trinidad. El Hijo tiene que guardar silencio. Muy bien. Pero cuando Juan
el Bautista es metido preso, él sigue sin hablar porque todavía no se ha muerto. Capítulo 1 de Mateo, su nacimiento. Capítulo 2 de Mateo, le ofrecen presentes. Capítulo 3 de Mateo, él es bautizado. Capítulo 4, es llevado al desierto. Final del capítulo 4, Jesucristo se va a la ciudad de tinieblas y dice la Biblia, Zabulón y Neftalí. Camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, pueblo asentado en tinieblas, vio la gran luz. Amén. Gloria a Dios. ¿Quieres dar luz al Alcalá? Esto está en el capítulo 4, verso 15. ¿Cuántos quieren alumbrar en Alcalá? Amén. Primeramente te tendrás que ir al capítulo 1 de Mateo y nacer, pero de nuevo. Qué bien. Dios. Y cuando nazcas de nuevo, entonces estarás cualificado para irte al capítulo 2. Y en tu vida nueva, a lo mejor recibes algún presente. Pero una vez que recibas los presentes y no se te suba la cabeza, entonces pasarás al capítulo 3 y serás bautizado, pero no con agua, que no cambia, sino con el Espíritu Santo. Amén. Porque ser bautizado por agua no cambia, te moja, pero no cambia. Amén. Pero si eres bautizado por Espíritu Santo y fuego, tu vida cambiará para siempre. Y cuando ya hayas sido bautizado en el capítulo 3, entonces el Espíritu Santo, en el capítulo 4, te mandará al desierto a ponerte a prueba. A ver si es que es verdad que le amas verdaderamente. Y te hará vivir en el desierto y en la soledad, y te hará sufrir el calor del día y el frío de la noche y el peligro de los ladrones y de las serpientes y escorpiones que viven en el desierto. Por eso Jesús dijo que el Señor nos había dado potestad para hollar serpientes, porque son las que viven en los desiertos. Hasta que no te encuentres en los desiertos con demonios, con serpientes y escorpiones y serpientes, y seas fiel a Dios, jamás llegarás al capítulo 4, verso 15. Dar luz a la gente. Muy bien. Gloria a Dios. Está dando luz a la gente mientras Juan el Bautista está predicando en un río. Miren qué escena. Juan el Bautista es la voz de uno que clama en el desierto. Jesús es el verbo de Dios hecho carne. Amén. Gloria a Dios. Juan es la creación. Jesucristo es el creador. Amén. Sin embargo, Juan el Bautista es quien bautiza a Jesucristo. Amén. Sí, sí. Imaginaos la escena. La creación bautizando al creador. Si Juan el Bautista es grande, más grande es Jesús, porque es más humilde que todos los hombres. Amén. Se ha ido a la tierra de Zabulón y cuando ha llegado estaba todo en tinieblas y ha empezado la luz a resplandecer. ¿Predicó Jesús? No predicó, porque predicaba Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, ¿sabes por qué Jesús es grande? Porque si Juan el Bautista estaba predicando en el río fresquito, Jesús no predicó, pero se fue a la ciudad de tinieblas a dar luz. Gloria a Dios. Porque hay quien es incapaz de alumbrar si no está en un púlpito predicando. Muy bien. Qué bien. Hay quien es incapaz de alumbrar si no se le da un cargo. Hay quien es incapaz de alumbrar si no se le da una palmadita en la espalda, si no se le dice eres el mejor. Pero Jesucristo no habló y fue a alumbrar a las ciudades de tinieblas. Amén. Por eso Jesucristo es más grande que Juan el Bautista. Amén. Mira si es grande, que cuando Él muere, entonces Jesucristo aparece en escena. Ahora que el Padre ya no habla, habla Cristo. ¿Con qué mensaje? Con el mismo del Padre. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Siempre ha sido el mismo mensaje, porque el Evangelio no tiene cambio. Amén. El Evangelio es como Dios, no tiene sombra de cambio. No cambies el Evangelio porque no será Evangelio. Lo hago a mi manera, le perdono cuando quiera, lo hago, pero ya veré. No. Tú no pongas normas al Evangelio porque deja de ser Evangelio. El Evangelio es el mismo que predicó Juan el Bautista. Jesús predicó el mismo Evangelio. Arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Amén. Ya no vuelva Jesús más a decir el reino de Dios se ha acercado a vosotros. ¿Sabes por qué? Porque el día que Jesús lo dijo, el reino de Dios se acercó. Porque donde Él entraba,
ni el reino de Dios entraba. Amén. Por eso Jesús es más grande que Juan el Bautista. Mira si es grande, que cuando él está predicando y los discípulos de Juan vienen, que Juan está preso y le dice, mira, Juan nos ha llamado a decirte que si eres tú el que ha de venir o esperamos a otro. La gente empezó a cuchichear, anda. Juan el Bautista era un cristiano, le han metido preso y se le ha ido la fe. En el Jordán le dijo, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te han metido preso, Juan, y se te ha acabado la fe. Ahora está diciendo que si es él, o esperamos a otro. Y empezó la gente a criticar a Juan el Bautista. Y Jesús escucha. ¿Qué dice Juan el Bautista? Que si eres tú, o esperamos a otro. ¿Saben lo que Jesús hizo? Imaginaos la cena, vienen dos discípulos. Oye Jesús, ¿eres tú el Mesías o esperamos a otro? Ellos dos, los discípulos. Jesús oye la pregunta, se da la vuelta y los deja sin contestación. Y ve a un paralítico y le dice, levántate. Y lo levantas. Aquel endemoniado, traérmelo. Y le sana. Hay algún muerto, sin traerle para acá, que hoy estoy de sanidad. Viene, le levanta. Más, sordos, traer. Me falta un mudo también, para allá la colección completa. Sanan mudos, sordos, ciegos, paralíticos. A muertos resucitan. A gente endemoniada los libera. Mientras tanto, aquellos dos están esperando la respuesta. Sí, sí. Jesús sin hacerles caso. Dice la Biblia, estuvo toda la tarde Jesús sanando y estos toda la tarde esperando la respuesta. Cuando ha terminado de sanar a todos, Jesús ha dicho, ¿no queda más? No, venga, pues ahora os voy a contestar. ¿Habéis visto lo que he hecho? Sí. Bueno, pues vais y decís a Juan lo que habéis visto. Gloria a Dios. Amén. ¿Por qué Jesús es más grande que Juan el Bautista? Porque Jesús, cuando le dicen, ¿eres tú el verdadero? Jesús dice, no, no te lo voy a decir, te lo voy a demostrar. Qué bonito. Cuando la gente te dice, eres cristiano, ¿se lo dices o se lo demuestras? Muy bien. En Alcalá, dices que eres cristiano o demuestras que eres cristiano. Amén. Porque hay quien dice que es cristiano, pero deja mucho que desear. Muy bien. Bueno. Y de nada te sirve decir que eres cristiano si no demuestras que eres cristiano. Amén. Jesús dijo, yo no lo digo, yo lo demuestro. Amén. Quiera Dios que demostremos que somos hijos e hijas del Señor. Amén. Y decid a Juan todo lo que habéis visto. Cuando se van los discípulos, cuando se van, Jesús se da la vuelta y dice a la multitud, venid, ¿qué decís de Juan el Bautista? ¿Qué habláis de Juan el Bautista? ¿Qué salisteis a ver vosotros al desierto? ¿A un hombre vestido de buenas ropas que están en palacio? No. ¿A quién? ¿A una caña sacudida por el viento? ¿A un simple profeta? Yo os digo que entre los nacidos de mujer no hay otro mayor que él. Pregunta, ¿por qué Jesús no defiende a Juan el Bautista delante de los discípulos de Juan el Bautista? ¿Sabe por qué Jesús no lo defiende? Verso 18. Los discípulos de Juan le informaban acerca de todas las cosas. Si Jesús defiende a Juan el Bautista delante de los dos discípulos, cuando los dos discípulos van donde Juan, le dicen, Juan, te podemos asegurar que tu primo es el Mesías verdadero, porque no me lo ha dicho, nos lo ha demostrado. Juan el Bautista se quedaría, que bien, tranquilo, diría, sí, pero otra cosa, te ha defendido. Que me ha defendido, sí, te quiere, no veas lo que te quiere tu primo. Te ha defendido tanto que a toda la multitud los han silenciado. Juan el Bautista le diría, bueno, ¿y por qué me ha defendido? Porque te estaban criticando. Estaban diciendo que se te había ido ya la fe. Si Jesús defiende a Juan delante de sus discípulos, gana la reputación de Juan el Bautista. Pero también le crea heridas a Juan el Bautista. Porque Juan el Bautista diría, Jesús me ha defendido, pero también se le crearía una herida de saber que lo han criticado. Qué bien. ¿Por qué Jesús es más grande que todos?
porque Él hace las cosas sin esperar gloria ni agradecimiento. Amén. Juan el Bautista murió sin saber que Jesús lo había ensalzado. Si me ensalzas, no me lo digas. Si te enteras que me critican, tampoco me lo digas. Amén. Si la gente habla de mí, tampoco me lo cuentes, que tú me has dicho, oye, mira, estaban hablando de ti, te han puesto, han dicho que no sabes, no sé qué predicar, que te gusta mucho moverte, que das salto. Yo le cogí al móvil y le dije, ¿qué dices del Capi? Él dice, mira, mi primo Eugenio me defiende, pero mi primo Moy me critica. Cuando escuches a uno hablar de otro, no vayas y se lo digas. Muy bien. Aprende de Jesús. Muy bien, aleluya. Me defendió y nadie se enteró. Si me defiendes, no quiero ni enterarme. Sé como Jesús y defiende a la iglesia sin que nadie se entere. Lucha por tu iglesia sin honores, sin recibir nada a cambio. Ora por ella y ayuna y no lo digas a los cuatro vientos. Trabaja por ella. Jesús dijo, el verdadero amor es dar sin esperar a recibir nada a cambio. ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque lo demostró primero. Por eso Jesús es más grande que todo. Aprendamos de Jesús esta tarde. Leamos los evangelios y aprendamos del Señor Jesús. Señor, te doy gracias. Gracias por tu presencia, Señor, esta tarde entre nosotros. Te ruego que nos ayudes a conocerte cada día más, Señor, a saber conocerte, tu persona, tu doctrina, tus enseñanzas. Porque esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Porque la verdadera vida eterna empieza conociéndote a ti. Danos sabiduría cada día para saber quién eres realmente y qué es lo que tú demandas de nosotros. Ayúdanos, Señor, a aprender de ti, que eres humilde, que no esperas recibir honores, sin embargo eres el mejor de los mejores. Te alabamos y te glorificamos esta tarde. Gracias, amado Dios, por tu presencia y por tu palabra, en el nombre de Jesús.